En primer lugar, dar las gracias, señor ponente, darle las gracias porque el día que está bastante negativo meteorológicamente hablando, entonces daros las gracias por estar aquí y poder acompañarte. Esta tercera charla formativa y última de este año de la Cátedra de San Manuel González va a tratar de lo que es leyendas, pero ese recorrido milagroso para pasar a construir lo que es la historia de peregrinación hasta llegar hasta nuestra Madre de la Cinta. Y para tratar y deliberar sobre esta charla está aquí hoy don Francisco José Martínez López, con una amplia trayectoria profesional. Es catedrático de Economía Financiera y Contabilidad, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, fue rector de la Universidad de Huelva durante 8 años, desde el año 2005 al 2013, recibiendo la medalla de oro de la universidad en el 2018, miembro del grupo de investigación, especializado en sistemas de información, tecnología, impartiendo clases de licenciatura de Administración y Dirección de Empresas y metodología de doctorado, autor de más de 300 trabajos científicos, miles de conferencias, cursos, cofundador de editorial de revistas científicas, autor de más de 30 libros literarios y de un centenar de artículos, y por ese trabajo incansable que tiene, por lo que ha recibido numerosas distinciones y premios. Y bueno, y con respecto a las hermandades, que hoy es por lo que también está aquí, porque está vinculado también al mundo de las hermandades, exaltó en el año 2014, tengo que decir, a mi Virgen del Valle, de la Hermandad de los Estudiantes, de la que es hermano, y también es hermano de la Hermandad del Rocío de Huelva, pero sobre todo es peregrino de a pie. Detrás siempre, todos los años, de sus impecados. Y esa gran devoción que le profesa la Blanca Paloma, le hicieron que fuera el cronista de la Hermandad de Huelva en el año 2017, siendo también exaltador de la Hermandad de Huelva 2 años antes. Es conocedor, amante de su tierra, que le han llevado a escribir y a deliberar sobre distintos temas dedicados a nuestra ciudad. Por ejemplo, el relacionado con mitos y leyendas sobre las hermandades de ánimas de Huelva. Y también, bueno, pues es miembro de la Real Sociedad Colombina de Huelva, de la que eres me acabo de enterar ahora mismo, vicetesorero o vicepresidente. Y bueno, que la Real Sociedad Colombina, como todos sabemos, bueno, pues es un vínculo absoluto con nuestra querida hermandad de la Cinta, y siempre están con nosotros. Y bueno, y tras esta breve presentación, que me queda en el tintero muchos otros aspectos, pues Francisco José, Francis, nos va a hacer reflexionar en esta tercera charla de la Cátedra de San Manuel González, titulada hoy La historia de la Virgen de la Cinta a través de sus leyendas. Muy bien, pues muchísimas gracias, querido rector, nuestro santuario, querido miembro de la Junta, hermanos todos, amigos y amigas. Es un placer poder estar aquí. Cuando Carmen me lo comentó, pues me hizo mucha ilusión, porque realmente he tenido la oportunidad de hablar en diversas ocasiones, sobre todo en el programa de radio que tengo de Mitos y Leyendas de Huelva, pues he hecho como 3 o 4 programas solamente sobre la Virgen de la Cinta, por lo cual, bueno, pues me venía muy al hilo de lo que había estado trabajando, aunque, bueno, es una responsabilidad porque vosotros sabéis bastante más que yo de este tema. Porque realmente, bueno, pues esto lo tengo preparado para quizá un público menos perfecto. Lo he ido aderezando también con yo hago muchos sonetos, soy sonetista de hace ya muchos años, y voy a empezar por ahí. Vamos a empezar con un pequeño soneto a la Virgen de la Cinta, que dice que en el conquero al sol de tu luz se enciende, madre que ciñe, gracia, en tu dulce lazo, remanso fiel del marino en su abrazo, cuando la furia del ciclón sorprende. Zapatos de oro el niño te defiende, granada pura en tu sagrado brazo, y el voto santo que el Colón trazó renueva el alma de tu amor comprende. Abogado inmortal de los mareantes, consuelo eterno en llanto y en quebranto, tu cinta sana el mar de los errantes. Hoy Huelva entera se eleva su alto canto, patrona fiel que en siglos desbordantes sigo logrando el milagro del encanto. Pues agradecer a la hermandad el poder estar con vosotros, es un tema que me gusta mucho. Agradecerle también que me nombrara miembro del Consejo Asesor. Yo estoy vinculado a la Virgen de la Cinta desde que era pequeño. Yo vivía en la colonia, cuando tenía 6 meses, vinimos a vivir ahí 1 año,
Y desde entonces pues yo he participado en la procesión, la he subido, todavía no podía ni andar, y venía a los hombros de mi padre normalmente, y eso pues, y luego toda mi vida pues, tuve la suerte de casarme aquí a los pies de Nuestra Señora de la Virgen de la Cinta, he hecho numerosísimos actos y rezos, y gracias a ello, como digo, pues he ido indagando poco a poco en esa historia tan especial de la Virgen que vosotros conocéis también como yo, pero bueno, vamos a ver un poco, vamos a repasarla. Vamos a repasarla, porque este sitio es un sitio especial. Hay lugares que son sagrados, nosotros llamamos lugares mágicos. Este es un sitio mágico. Igual que hemos estado hablando de la Virgen de la Virgen de, por ejemplo, el Rocío también es el Rocío en sí, por su ubicación, tiene numerosos, o la Reina de la Sangre, donde se producen fenómenos físicos que no sabemos explicar todavía. En los tres sitios, tanto aquí como en el Rocío, como en la Virgen de la Sangre, en la Peña de Montano, se producen determinadas cosas que no sabemos explicar. Hay una muy famosa que es la estudian muchos científicos que vienen en Doñana, se llama el Chenda de Doñana, que es un proceso que sufren las personas cuando llegan allí, ponen el pie, vienen de Alemania o de Francia, y parece como si vinieran de otro uso horario muy lejano, es decir, se llama un jet lag. Pasa algo, no sabemos lo que es. Lo mismo ocurre en la Peña de Montano, donde la brújula no funciona, por ejemplo, o hay lugares que son mágicos. Y aquí en concreto lo que tenemos es que el yacimiento, digamos, arqueológico más importante quizás que hay en este momento en España, y que hace que vuelva a ser la ciudad más antigua de Occidente, es la que está justo aquí. Se descubrió hace muy pocos años por una serie de profesores de la universidad, que se llama el Yacimiento del Seminario, donde pues hace aproximadamente unos 5.500, 6.000 años, no sé, estaba cuando todavía en Europa todavía no nos contaba Raúl, aquí hay una civilización bastante avanzada ya, y esa zona está absolutamente vinculada. Este es el punto más alto de aquel lugar. Entonces el mar se metía por dentro donde está Juan Ramón Jiménez, y digamos, la ciudad daba al mar, pero daba al mar hacia el norte, no daba al mar hacia el sur como ahora, sino que el mar se metía por ahí. Entonces, este era el sitio más alto, aquí es donde venían esas personas con sus ídolos oculados tan bonitos, venían a rezar. Desde entonces, durante los últimos 6.000 años, aquí no se ha dejado de rezar, ¿no? Siempre ha habido un rector del seminario, desde las bulas ya del siglo XVI, y no se ha dejado de rezar en ningún momento. En ningún momento. ¿Por qué? Porque este es un lugar mágico, un lugar especial. Entonces, bueno, pues aquí se hizo, en la época visigoda ya se hizo digamos, una especie de ermita, no muy grande. Se hizo también, se destruyó cuando la invasión. Ahora aquí dice que la destruimos los propios cristianos para que no la profanaran de alguna manera. Y posteriormente pues se hace este magnífico y precioso monumento junto con el moravito que tenemos abajo, que luego hablaremos de que es el edificio más antiguo que tenemos en la ciudad de Huelva en uso, tal cual, nuestro humilladero. Entonces, bueno, pues vamos a hablar un poco de esta circunstancia. Tenemos también esta magnífica plaza, tuvo la hermandad a bien darle nombre de obispos que ha tenido Huelva a nuestros espacios dentro de estos espacios de la hermandad, digamos, del santuario de la Cinta, pues el patio claustral, obispo González Moralejo, y bueno, pues digamos que es un sitio muy especial, muy bonito. Es la imagen, una de las grandes imágenes de Huelva, y los jardines que tenemos al lado, donde tenemos tantas placas, donde la sociedad colombina, de la cual me honro pertenecer, pues realiza tantas cosas y ha puesto tanto énfasis en que y afortunadamente con las obras que se han hecho ha mejorado muchísimo, y es un lugar muy especial, un lugar también mágico. Ahí, en este patio, en 1936 se escondió la imagen de la Virgen Chiquita, la que sale en procesión, pero obviamente la del altar no se pudo hacer y fue profanada con los remos que había que los marineros habían puesto al lado del altar, pues fue profanado por ellos, pero bueno, afortunadamente hoy conservamos la imagen perfectamente. Aquí fue, repito, donde se escondió, ser una imagen de solo 51 centímetros de altura, pues se pudo esconder afortunadamente de ese problema que tuvimos de pelea entre todos los hermanos españoles, ¿no? Tenemos tres grandes imágenes que representan a la Virgen, hay cientos, ¿no? Aquí tenemos muchas, pero digamos las tres más importantes, imágenes principales,
por un lado tenemos la pintura neogótica. Hay una leyenda que dice que esa pintura se hizo cuando apareció la Virgen en el año 400, según la leyenda. Es una leyenda más que... ¿Por qué? Porque por el estilo, digamos, arquitectónico que sale alrededor y por la forma en la que la Virgen está pintada, pues es un cuadro que estamos seguros que es del siglo XV, que ya es una antigüedad muy importante, sobre todo en Muro, donde no existe una tradición de arte, en este caso religioso tan antigua. Esta imagen que ha pasado por muchísimas vicisitudes y tiene algunas leyendas que ahora contaremos. Después tenemos la Virgen Chiquita, como decimos, de Benito de Ita y Castillo, que ya es una escultura de finales del 18 o de mediados del 18. Ahí ponemos 1750, pero no estamos seguros. Creemos que fue entre 1750 y 1760, pero no se sabe muy bien, porque tampoco hay una documentación muy exacta. Y bueno, como no se podía procesionar con la Virgen en una pared, pues se optó por esta Virgen chiquita tan bonita que tenemos, y tenemos por toda la iglesia de la ciudad tenemos numerosísimas réplicas de ella. Tenemos la imagen de Nuestra Señora de la Merced que preside el altar de la catedral. Esta foto la he sacado cuando se bajó, por lo cual la hemos podido sacar del contexto, porque esta imagen realmente no se hizo se hizo para... Esta sí tenemos una abundante documentación. Cuánto costó, cómo se encargó, por qué se encargó. Lo que no sabemos por qué está en Huelva, porque realmente esta iba para el convento mercedario de San Lucas de Barrameda. Y bueno, pues al final, en el año 1605, se autoriza la construcción del convento de la Merced, y en 1616, 11 años después, se hace esta imagen, y como no tenía una Virgen ni siquiera de la Merced, en este caso, pero se trajo esta como Virgen de la Cinta. Bueno, y es la que tenemos en Huelva. La Virgen de la Cinta, y ahí también estaba San Roque. San Roque realmente era, pues, más bien era, el patrón de Huelva. No sé si sabéis esa historia, pero San Roque era el patrón de Huelva, y estaban los dos en el mismo templo, la patrona y el patrón, digamos, la Virgen. Teníamos la patrona aquí, pero había esta de Martínez Montañés, que estaba en la Merced, y lo que ocurría era que el pueblo onubense quería sacar a San Roque en procesión. San Roque y San Juan tenían los dos una virtud, y es que los dos protegían de la peste, digamos. Entonces, la ciudad tenía dos grandes entradas, una desde Gibraleón, que la protegía San Roque, y otra desde la carretera, llamémosle, de Sevilla, de San Juan, que la protegía San Sebastián. Entonces, San Roque era verdaderamente el patrón. De hecho, ahí en el altar, aquí y en otros altares de Huelva, aparece San Sebastián y San Roque, los dos tenemos ahí puestos, como patronos de Huelva. Realmente era San Roque, como digo, pero como los monjes cobraban una cantidad de dinero por sacar al patrón, ¿qué hicieron los onubenses? Pues sacaron a San Sebastián, que era gratis. Sí. Es así. Y entonces pues, literalmente cambiamos de patrón por un asunto meramente climático. Entonces, bueno, pues esta Virgen tan preciosa de Martínez Montañés, que costó en su tiempo 150 ducados, pues tenemos la suerte de tener el altar mayor de la catedral. Tenemos otras imágenes, por ejemplo, ahí tenéis la Hermandad Filial de Madrid, o la de Tenerife, y aquí se descuadra. La de Madrid o la de Tenerife, donde yo he tenido la suerte de visitarla, la laguna también, allí en Tenerife hay una gran devoción por la Virgen de la Cinta. Fijaros un detalle. He puesto aquí, fijaros ese vídeo que hemos hecho nosotros, ese vídeo, fijaros cómo es la imagen original, la imagen de Madrid, que lo que hacen es cambiar el canon de belleza de la mujer. Fijaros que la Virgen pone una Virgen muy guapísima. Y el niño muy guapo también. Es decir, ¿por qué? Porque una imagen es del siglo XV y la otra del siglo XX. Entonces, pero fijaros cómo en cambio, el ropaje todo es exactamente igual. Hemos podido incluso resaltarlo. Fijaros qué bonito ha quedado. Esto nos ha costado cierto trabajo hacerlo. En fin, y poner la cinta, que no estaba tampoco puesta así. Pero cómo ha ido evolucionando la imagen. De Madrid decidieron buscar a una artista más acorde con los cánones estéticos del siglo XX, llamémosle, ¿no? Mientras que la otra, repito, una imagen que está muy bien, a pesar de que ha tenido muchas
yo diría casi en reconstrucciones, porque realmente estar en una pared es muy complejo el trabajar con ella a partir de las leyendas que tiene, ¿no? Entonces, la devoción de la Virgen está muy estudiada. Fray Felipe de Santiago fue el primero que, antes salía en trabajo, existía el documento, pero como publicación, pues fue este religioso del Monasterio de las Rábidas en 1714, pues fue recopilando leyendas y una de ellas es precisamente la de la aparición de la Virgen a un zapatero, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí ya, después de esto ya ha sido tocada por numerosísimos, tenemos una abundante bibliografía sobre ella. Yo no sé si aquí en el santuario hay una biblioteca de la Virgen o no. Tenemos sería bueno, una parte importante, pero estamos recopilando más obras. Sería bonito, incluso si yo puedo aportar alguna cosa, yo la aporto también, porque realmente existe una abundante obra, fundamentalmente Diego Díaz Hierro, cuando hizo la historia de la devoción y culto a Nuestra Señora de la Cinta, donde ya él cita muchos trabajos previos que son interesantes recopilarlos, o del catedrático Juan Manuel González Gómez y mi buen amigo Manuel Jesús González, Manuel Jesús Carrasco Terriza, que han trabajado tanto la parte artística de, yo creo que de toda la provincia de Huelva, el proceso de restauración, algunos periodistas, como nuestro hermano Eduardo Sugrañe, sobre todo como José Antonio Gómez Marín, no sé si lo conoceréis como periodista, que es muy importante, uno de los más importantes que hemos tenido en Huelva. Él hizo su tesis doctoral en la Universidad de Huelva sobre precisamente este tema. Y luego publicó un artículo muy específico sobre la Virgen, fundamentalmente la Virgen de la Cinta. La verdad que ha hecho un trabajo muy bueno. Entonces, la primera leyenda es la aparición de la Virgen, que es una leyenda que Fray Felipe de Santiago la cuenta, ¿no? Y aquí he puesto sus mismas palabras, es decir, dice, en el año 400, esto del año 400 es lo que se dijo en aquel momento, ¿no? Esto se escribe en 1714, es decir, se escribe bastante después. Entonces, bueno, pues, de hecho, digamos que en el año 400 no estamos seguros de que hubiera... Sí que había una devoción a la Virgen de la Cinta, a la Virgen en general. En la tradición mariana en nuestra tierra, en la Andalucía Baja, se dice que es que una vez, hablando con nuestro querido obispo don José, un magnífico, un amigo entrañable que tiene la suerte de conocer a lo largo de su vida a algunas personas, pues tuve la suerte de hacer mucha amistad con él todavía. Hablando con él sobre esto, porque esa devoción yo le preguntaba, pero hay una leyenda que dice que cuando la Virgen todavía estaba viviendo físicamente, ya en Andalucía teníamos alguna imagen suya. Entonces él me decía que no, y yo le decía que sí, que a lo mejor no era la Virgen, era una tradición anterior, pero que realmente nosotros ya la habíamos vinculado a la imagen de la Virgen de la Cinta. Realmente lo del año 400 sí existía una expedición mariana aquí importante, pero no creemos que fuera tan, de hecho sería muy próximo. No obstante, es lo que dice la leyenda, ¿no? Que en el año 400 vivía un zapatero, que era Juan Antonio, que era una persona que tenía con su mujer, era muy cristiano, acogía a la gente, ayudaba, etcétera, etcétera. Bueno, pues un día viniendo por este camino de Gibraleón, pues sufrió un dolor y se encomendó, venía en su burro, se bajó y se encomendó a la Virgen, porque realmente se encomendó según Fray Felipe a la Virgen de la Natividad, y se encomendó hasta el punto de que le levantó la mano con muchísimo dolor y en la mano le apareció una cinta, y al ceñírsela al cuerpo, fundamentalmente en la zona de aquí del estómago, pues se curó inmediatamente. Él consideró que eso había sido un milagro, una acción milagrosa, y bueno, pues lo que hizo fue ir a contárselo a todo el mundo, se lo contó. En su casa vivía un pintor, y bueno, pues ellos decidieron hacer en el sitio donde se encontró, que se estima que era por aquí, si hubiera sido así, aquí donde está el Villadero, quizá un poquito más hacia Gibraleón, porque era la parte baja de la ciudad. Luego el santuario se decidió después, más adelante, a construirlo en la parte alta, precisamente por días como hoy, para que no se inundara. Porque entonces se inundaba todavía más que ahora. Entonces, bueno, pues digamos que
construyen una pequeña ermita y en ella, en la pared, ya la tradición de tener a la Virgen de la Cinta en una pared ya aparece en ese momento, ¿no? El pintor Pedro Pablo lo hace y pues eso se mantiene del año 400 al año 700, según la leyenda. Eso no lo sabemos. Lo cierto es que, como digo, quizás la figura más importante en ese momento era el humilladero. Como he dicho antes, el humilladero era un moralito donde habita o está enterrado un ermitaño de la tradición musulmana, es decir, no nuestra. Entonces, pues esto era un moralito que ya Amador de los Ríos dijo que era de 1200 y algo, no sé cómo especificar, pero de ser así, sí sería el edificio en uso. En Huelva tenemos edificios aquí en el seminario, como hemos dicho, de hace 6.000 años, 5.500 años, algunos muy importantes de los edificios que teníamos ahí, en esta zona de aquí, como digo, que es mágica. Cuando la Universidad de Huelva Castrillo el derecho del seminario, aparecieron unas líneas muy raras y lo publicaron en revistas de esta, llamémosle esotérica. Se hizo famosísimo. No puedo imaginar la cantidad de periodistas y de la cadena de televisión que nos llamaron a la universidad diciendo, oiga, ¿qué es esto? Yo no sé qué, podemos ir a grabar. Nosotros decimos, no lo busquen ustedes, no lo busquen. Esos son viñas de hace 6.000 años que estaban sembradas en líneas. Y por las líneas de donde estaba la viña, que las separaban debajo hacia un surco, que es hacia arriba, hacia abajo, eso se fue tapando y al taparse se tapó con otro. Y se mantenía ese color después de 6.000 años. Entonces, pues fijaros hasta qué punto. Entonces, como digo, pues en esta zona daba desde allí hasta el moradito y hasta esta zona mágica. Es decir, incluso ya para el mundo árabe también lo fue. Por eso el humilladero, que era este moradito del siglo XII, es el edificio en uso más antiguo. No es más antiguo porque, repito, lo más antiguo está ahí. Fijaros que desde el seminario hasta Tarteso hay lo mismo que de Tarteso aquí. Está hablando de algo muy antiguo. O sea, de la época de Tarteso fue del siglo X al siglo V a.C., del siglo XI al siglo V, más o menos antes de Cristo. Entonces, 2.500 años después. Pues 2.500 años después estamos nosotros. O sea, Tarteso está en medio, por decirlo de alguna manera. Es algo muy importante. Entonces, este lugar mágico, como decía, que es lo que yo quería resaltar, pues en el siglo XIX el Villadero pues, se convirtió en un sitio muy especial de pasarse a la tradición vinculada con la Virgen de la Cinta. Y a decirse que ahí fue donde apareció la Virgen. Que repito, no lo sabemos. Probablemente si se mirara en la geografía de aquella época, quizás fuera un poquito más allá en el caso de que fuera así. Entonces, en el 19 pasaba por ahí la línea de tren, la que venía de Zafra, y el tren se paraba allá abajo, justo ahí donde está el humilladero. Y se hacía una inspección, subía la policía y unos médicos, decía la gente del pueblo y veterinarios, pero las personas, no que eran veterinarios, decían, subían unos médicos y algún que otro veterinario, a ver si la gente iba bien, porque cuando la gente traía algún tipo de enfermedad, ya ahí lo dejaban, porque ahí precisamente, aquí donde está el moradito ahí abajo, había pues una especie de lazareto donde se acogía la gente y no se les dejaba entrar a las personas hacia en Huelva había varias fórmulas de hacer eso. También había la otra entrada, aquí estaba San Roque estaba ahí abajo, por decirlo técnicamente, y San Sebastián, que estaba pues más o menos a la altura del antiguo cementerio, ¿no? Estaba donde está la rotonda de la Soledad, un poquito más hacia afuera. Entonces ahí también se paraba la gente. Luego había otro control más, que era la calle de los Palos. La calle Palos de la Frontera, no se llamaba calle Palos de la Frontera, era calle de los Palos. ¿Por qué? Porque ahí se ponían unos palos y se impedía a la gente entrar y salir de la ciudad cuando había las pestes, que había mucho. Ahí está la Casa del Diablo, justo donde se ponían los palos, donde veis el colegio farmacéutico. Entonces esa casa tiene unas leyendas increíbles, que también la he trabajado yo mucho. Y ahí estaba la calle de los Palos. Y llamándose de los Palos se le puso la calle Palos de la Frontera. En Huelva es que somos muy ahorradores de nombres, porque la calle más antigua que tenemos en Huelva, constancia documental, es la calle del Peral, que es la calle Isa Peral. Entonces hubo uno que dijo, llamándose el Peral, le quedó por la calle sin estar ya no hemos ahorrado medio cartel. En Huelva en eso somos muy... Los nombres de las calles de Huelva para ahorrar uno, en Huelva tenemos, por ejemplo, la calle Pablo Rada, que es una calle importante. Pablo Rada era un delincuente, violador,
personaje. no sé qué, no sé cuánto. Nunca estuvo en Huelva, pasó una vez por aquí 2 horas. Y era simple y llanamente el mecánico del Plus Ultra. Pero no era alguien importante, ni en el Plus Ultra iba gente importante, iba Ramón Franco, iba Real, y lo que pasa es que se le dio una calle a cada uno y a él se le dio un callejón que tenía 2 metros de largo. Tenía un callejón. Y cuando se hizo la ampliación, el arquitecto en el mapa de cuando se hizo la Avenida Andalucía y toda la ampliación, puso que ahí por donde pasaba eso había una calle antigua para que la gente se orientara y se llamaba Pablo Rada. Pues llegó alguien bastante inculto, Pablo Rada lo cogieron en el Parlamento con una pistola, lo cogieron y no sé qué. Cuando llegó en Plus Ultra, toda la ciudad donde iba, lo detenían por intentar violar, por yo no sé qué. Un personaje, lo tenemos. La calle más importante, junto a la de nuestro patrón San Sebastián, que debería de ser esa, un personaje. Nosotros en cuestión de calles somos muy bondadosos, muy bondadosos. Entonces la calle del Peral, o en este caso, pues esta opción que estamos comentando. Entonces, bueno, pues la calle de los Palos. El Moralito se convierte en un sitio especialmente querido por los onubenses, donde todos los que pasamos nos santiguamos y empezamos siempre a nuestra Virgen, así que pasamos por ahí mucho. Y esa leyenda se completa con otra leyenda que se produce cuando se hace la invasión musulmana. Hemos dicho que creemos que fuimos nosotros, los propios visigodos, en este caso los propios cristianos, los que destruimos la ermita donde estaba la Virgen para que no la profanaran. Y digamos que se ocultó la Virgen. ¿Dónde se ocultó? Pues se piensa que fue en una pared a la que se paredó otra vez, por decirlo por fuera, de manera que la Virgen quedó por dentro. Entonces cuenta la leyenda que hacia el año 1400, Francisco Pedro pues estaba conduciendo una serie de vacas y vino un toro a por las vacas. Y lo vio a él y se tiró contra él. Y bueno, pues ahí tenemos el azulejo tan precioso. Tenemos unos azulejos aquí en esto que son muy... Luego hablaremos de los azulejos. Entonces, digamos que el toro fue por él, se fue corriendo, se subió a una mata que había allí, que estaba pegada a una pared, y al subirse a la mata se trajo el muro, y ipso facto el toro que venía detrás se quedó así parado, se puso una rodilla y ya no se levantó el toro muchísimo tiempo, se quedó allí la rodilla. Y entonces, pues, ¿por qué? Porque había aparecido la imagen de la Virgen de la Cinta que había estado escondida allí desde el año 700 hasta el 1400, durante casi 700 años. No sabemos si es cierto o no con esa precisión, pero eso es lo que se cuenta. Entonces, bueno, pues ese mural se recortó y ya sí se decidió hacer un santuario en la parte alta de la ciudad, en la parte donde se venía a ver la puesta de sol, en la parte más bonita de la ciudad que es esta. O sea, la parte más bonita que tiene Huelva, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Entonces fue cuando ese azulejo de Zuloaga, como digo, pues con el milagro del toro, abajo hemos desarrollado. Nosotros hemos sacado muchos vídeos de esto que hacemos, eso lo hago yo. Estamos generando, de todas las leyendas de Huelva, estamos generando muchos vídeos. Estoy poniendo cosas cortitas para no cansar. Fíjate, voy a hacer, por animar un poco, voy a contar yo muchos sonetos, como digo. Vamos a hacer uno sobre las apariciones de la Virgen. Estas dos puntas. Dice así: en el sendero el sol doblaba el suelo. Juan, pobreza papero en su agonía, invoca a la señora con porfía y surge la milagrosa cinta del cielo. Ciñó su carne y se calmó el desvelo. Enseguida fue al corazón ardía, y el toro, en la leyenda todavía, dobló sus patas y adoró el consuelo. Así nació tu culto, en la espesura, pintó el amigo el rostro soberano, granada hermano, luz de la ternura. Zapatos de oro al niño soberano, y en Huelva vibra eterna tu hermosura, patrona fiel del pueblo huelvano. Bueno, pues ahí tenemos esas imágenes también, como decimos, de la Virgen, y pasamos a otra leyenda muy famosa, que es la leyenda del moro. Todas estas leyendas están documentadas de forma muy artística en nuestro santuario. Están a través bien de vidrieras o bien de azulejos. Tenemos muchos, Aquí azulejos, no sé si hay un inventario, pero... Hay un artículo incluso que lo recoge todo. Pero tenemos una cantidad de azulejos absolutamente inmensa, lo cual es muy bonito. Y en la parte todo el jardín, es muchísima y muy importante alguna. Entonces, bueno, pues hay cuatro vidrieras que nos cuentan la historia
de este personaje que era de Huelva, había sido, ya sabéis que, digamos que teníamos un problema en Huelva, teníamos 16 torres almenaras. ¿Conocéis las torres almenaras? Había 16, hoy quedan 15, a una que había en el Portil, que ahora hemos descubierto dónde estaba ya exactamente, pero no se sabía. Eran 16, desde Ayamonte hasta San Lucas, hasta el monte, ya en la zona ya de la desembocadura de Guadalquivir, que desemboca en Huelva, que dice Guadalquivir desemboca en Huelva. Desde Guadiana hasta Guadalquivir, pues había 16. Entonces, ¿por qué teníamos eso? Porque venían a secuestrar desde norte de África fundamentalmente y también desde Turquía, venían a secuestrar a las personas que vivían aquí, se las llevaban y entonces se pedía un rescate. Y la familia de aquí estaba ahorrando dinero toda la vida para poder pagarlo. Hasta el punto que el convento de la Merced era un banco. Cuando hay la facultad empresarial, donde yo trabajo, eso era un banco, literalmente un banco. Era un banco donde se guardaba la familia, guardaban el dinero y los mercenarios, cuando juntaban el dinero correspondiente para un intercambio, iban para esa persona y se la traían. Entonces funcionaba como una entidad de crédito, no de crédito en este caso, sino de banco físicamente, de guardar el dinero a la familia para que no se lo robaran. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que hicimos las torres almenaras porque así cuando venía un barco sospechoso se encendía un fuego, que estaba la torre almenara, no tenía acceso desde abajo, tenía que subir por una escalera, era muy difícil y estaba totalmente cerrada y entonces no se podía ir, siempre había una persona alta. Encendió un fuego y la gente se iba a si no era, entonces ya los que venían no eran capaces de meterse dentro porque nosotros también teníamos los nuestros. Si nosotros los cogíamos a ellos, también le pedíamos un rescate a su familia en el ámbito del norte de África. Entonces, ni ellos pero no obstante a este lo pescaron, como otros muchos. Y entonces, pues a él el amo, su amo el moro, como se dice, el texto que tengo aquí puesto es exactamente el que pone ahí en la vidriera, ¿no? Debajo de la vidriera. Entonces, él empezó a hablar con la Virgen y la Virgen le dijo que lo iba a liberar. El moro lo escucha hablar y dice, ¿con quién habla? Dice, con la Virgen de la Cinta, que me ha dicho que me va a liberar. Dice, ja, 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 te va a liberar, te vas a enterar. Y entonces dice, hizo un arca, no se sabe si de madera o parece que de material, hay cuadros de una manera y otro de otra, lo metió dentro, le cortó una cabeza a un pollo y le dijo a una gallina, le dijo que cuando el gallo cantara, él se quedaría libre. Y le cortó la cabeza y lo metió dentro. Puso dos tablones de mármol y encima el moro se sentó encima, como para reírse de él. Y automáticamente cuenta la leyenda que todo ese conjunto del arca, con el moro arriba y el cristiano dentro, apareció aquí en la ermita. Y entonces, bueno, el moro cuando se ve aquí, cuando se ve ya el proceso, esto se viene en el siglo XVIII, pero en el principio del XVIII. Pues, ¿qué pasa? Digamos, se despierta el moro de ese transporte que había tenido. Exactamente. De esa hemos tenido en Huelva mucho, curiosamente. Hay muchas historias desde la época prehistórica. Ya Hércules, cuando vino a hacer el 10º trabajo para matar a Gerión y llevarse los toros de Gerión, por aquí, ya hizo una cosa parecida con la copa de Helio, y desde entonces tenemos una tradición de que eso ocurra en nuestra tierra. Entonces, digamos que llegan aquí, el moro ve a la Virgen y el gallo canta. Queda libre el cristiano, el moro se arrodilla y de hecho lo bautizaron, ¿no? Porque se convirtió totalmente al cristianismo, ¿no? Fue una leyenda muy bonita, que ahí tenéis, no la vamos a entender más, pero es una leyenda muy bonita. La vidriera esa, si lo vuelvo atrás, lo que habla del sacerdote que está es exactamente la del capitán de la cinta en aquella época. Sí, señor. Sí, señor. Don José Muñoz. Don José Muñoz. Sí, yo he oído hablar de José Muñoz, pero no lo sabía. Sí, era exactamente el preco del modelo. De esta, fijaros, es que no lo he traído, de esta tenemos nosotros un vídeo que hemos generado nosotros mismos, donde cae el agua físicamente. Se va cayendo el agua así. No lo he traído por no alcanzar. Tenemos un vídeo de esta en concreto, de esta vidriera. Luego tenemos el voto colombino, que es muy bonito. La historia del voto colombino es bastante bonito, porque Cristóbal Colón era un personaje
muy especial, pero muy para bueno y lo malo. Entonces, el voto colombino representa, digamos, nos enfoca con esa tradición tan bonita de la Virgen de la Cinta con el ámbito marinero, ¿no? Siempre la ha tenido, previa, y si la tuvo aquí fue porque ya la tenía antes, previa y luego también después, ¿no? Pero bueno, entonces, en los paños cerámicos que tenemos en el mismo altar, tenemos dos grandes paños de Zuloaga, uno el de la leyenda del toro y otro el de la leyenda del voto colombino, que es muy bonita. Fijaros que cuando parten las tres carabelas hacia América, los navegantes profesionales, los buenos, iban en la Pinta y la Niña, que eran los dos barcos realmente que descubrieron América. La Santa María iba por detrás prácticamente como un barco de apoyo, más que otra cosa, para llevar los víveres porque era más grande, etc. Lo cierto es que cuando llegaron allí, cada uno tiró porque no se pelea. La verdad que la historia del descubrimiento es muy bonita. Yo colecciono libros sobre Huelva y sobre Colón tengo más de 500 libros, desde el siglo XVI hasta ahora, más de 500. Y como digo, pues una de las historias más bonitas es la del voto colombino. ¿Qué pasó? Pues que encalla la Santa María, el barco grande. Realmente creemos que la niña era 1 metro más larga. Pero era más mayor, era más estrecha, era un barco muy malo. La Pinta y la Niña eran barcos muy malos, eran los Fórmula 1 de aquella época. Los mejores barcos que había. De hecho, los de Huelva ya habíamos estado en América antes de Colón, o sea, estamos 100% seguros. Entre otras cosas, porque aquí había una sífilis, nosotros teníamos la sífilis aquí y ellos tenían la suya allí, una parecida, y nosotros teníamos aquí ya, antes del descubrimiento de América, ya teníamos aquí esa enfermedad, de que íbamos y veníamos. No es muy católico, pero decía, ¿cómo descubrimos América? Con la cruz en una mano, la espada en la otra y la bragueta abierta. Entonces los barcos iban allí y bueno, los trataban como dioses y venían. Lo cierto es que llegan los 3 barcos y los 2 barcos marineros, los que verdaderamente tenían un navegante. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que había una parte de navegantes que eran vascos, además muchos de ellos, que quisieron meter la Santa María en un sitio. Los 2 barcos de Huelva no quisieron entrar porque decía que ahí iban a encallar. Lo hicieron, como no entraba por la pera para no arriesgarse, lo hicieron con remo, los otros que encallaron el barco. Entonces se quedaron allí. Se quedaron allí todos los que no eran de Huelva. De los que volvieron los 2 barcos, volvieron todos los de Huelva menos uno, que se quedó allí. Todos los demás eran de fuera. Hay un problema de por qué no hay, eso se preguntaba, lo preguntaba Diego Díaz Hierro, y se lo preguntaba a algunos, ¿por qué la Virgen de la Cinta no tiene más vocaciones en América? En primer lugar, porque no se ha encontrado, o no se ha buscado, o sea que luego ahora veremos que sí hemos encontrado muchas más opciones. Pero fundamentalmente porque los navegantes que eran los que volvían, no eran los que se quedaban allí, porque eran los navegantes de verdad, no eran otra cosa. Entonces, cuando Colón vuelve la Niña es el barco, para mí, más importante que el de la historia, de todos los barcos que hay en la humanidad. Fueron 3 barcos y aparecieron 2. La segunda vez fueron 17 barcos y volvió la Niña nada más. Y luego la Niña estuvo por todo el mundo haciendo cosas y luego no la hemos conservado, desgraciadamente. Pero para mí es el barco más mítico y que ha hecho cosas más importantes a lo largo de toda la historia, el de la Niña. La Santa Clara, que es su nombre verdadero. Entonces, bueno, pues viene Colón en ese barco y cuando pasan las Azores entran en un huracán tremendo. El viaje de Colón fue, los navegantes dicen que es casi imposible hacerlo mejor. O sea, para ir para allá fueron por el sur y para volver fueron por el norte. Se han hecho muchísimos cálculos de cómo hacer ese viaje y se dice que casi es imposible hacerlo mejor. Repito, no por Colón, por los niños. Los pinzones, que son los verdaderos pinzones, son los verdaderos descubrimientos. ¿Qué ocurre? Pues que entran solamente venía barcos marineros, venía la Pinta y la Niña solamente, la Santa María se quedaba allí, y entonces cada una el temporal se la llevó hacia un sitio. El temporal tuvo que ser absolutamente gigantesco. ¿Por qué? Porque navegantes tan avezados como estos, que eran los mejores profesionales que había en el mundo en este campo, yo le llamo el campo cañaveral del siglo XV, porque ahora allí en California, en
tiran los cohetes, pues nosotros aquí tirábamos los barcos, por decirlo de alguna manera. Era el sitio tecnológicamente más avanzado que había para esto. ¿Qué ocurre? Pues que empieza a haber un temporal gigantesco. Las olas pasaban por el barco, en fin, la verdad es que no habían vivido ellos algo parecido. Y estaban convencidos de que iban a morir. Fijaros cómo fue la cosa, que la Pinta, que fue por más hacia el norte, se lo llevó el temporal, cuando llegó a Bayona. Al puerto de Bayona, marineros que llevaban toda su vida, se quedaron en Bayona y no volvieron a Palma. De hecho, en Bayona hay muchos apellidos, Palermos, Bayona y Palo están hermanados. De hecho, hace mucho que están en Bayona, se hacen muchas reuniones entre Bayona y Palo, son dos hermanos, dos pueblos muy hermanos, son hermanos. Entonces, ¿por qué? Porque muchos de los navegantes que iban se quedaron allí porque no querían volver a montarse en un barco. Del miedo tan absoluto que había pasado. Entonces, Colón, cuando estaban allí, ya se daban por... Colón estaba 100% convencido de que no volvía. Colón era muy religioso. Y además de muy religioso, era muy mariano. Entonces dijo Colón que había que haría un voto. Es decir, que había que agradecerle a las vírgenes si salían de allí. A la Virgen de Guadalupe, de la cual tenemos también en nuestro santuario, y la misa de hoy, por ejemplo, que tiene otra leyenda, que esa no la he recorrido, pero sí es muy bonita, de por qué nosotros el 8 de septiembre en nuestra misa hacemos una misa a la Virgen de Guadalupe, porque así fue como el indiano lo propuso, ¿no? Entonces, como digo, el temporal le invoca a la Virgen y invocan a la Virgen de Guadalupe, en primer lugar, a la Virgen de Santa Clara, en segundo lugar, porque venía la niña, llegaron los niños, y invocan a los estados pontificios, a una imagen que hay en Loreto, la casa de Loreto. En la casa de Loreto. Entonces, ¿qué pasa? Que no habían dicho la cinta, Pero qué curioso. Eso lo cuenta Fray Bartolomé de la Casa. Dice, no, es que esto era las 3 que habían dicho. Pero dice un marinero que era de Huelva. Bueno, también era la Virgen de la Cinta, ¿no? Que era más marinera. Entonces dijeron, vale, de acuerdo. Entonces lo que hacían era que cogían el truco de los palitos y lo echaban al sorteo. Colón había dicho que cuando saliera, como había que hacer, y había que ir a Roma. Había que ir a Guadalupe y había que ir a Santa Clara y aquí a la Cinta. Entonces Colón dijo que él le pagaría el viaje al que le tocara. Como dice aquí, que lo tengo aquí puesto en el texto exacto de Fray Bartolomé de la Casa, dice abajo del todo, dice, la suerte sobre el almirante como solía. Cayó la suerte sobre... Es decir, a Colón siempre le tocaba. O sea, amañaba todo lo... Fray Bartolomé de la Casa decía, y le tocó a Colón como le solía, le tocó a Colón ir a Guadalupe, le tocó a Colón y que había en su barco más de 40 marineros, más de 50. Le tocó a Guadalupe, le tocó a Santa Clara y le tocó a... Y curiosamente el de Roma no le tocó. No le tocó, fue otro. Le pagó. Entonces es muy gracioso. Es muy gracioso. Fray Bartolomé de la Casa dice, ¿cómo solía? Le tocó a Colón. Solía. Entonces, bueno, pues Colón efectivamente fue a Santa Clara y luego al día siguiente vino aquí a Huelva. Eso la Real Sociedad Colombina lo celebramos, hacemos el voto colombino, un acto muy solemne, muy bonito, que todos habéis vivido y que nos sentimos muy orgullosos de poder seguir realizando con el almirante de la flota que siempre viene y bueno, pues yo creo que es una fórmula también, eso es un invento de los Sommelier de Segovia, realmente, esto lleva como medio siglo más o menos haciéndose y es muy bonito, yo creo que es una cosa, esa rememoración que también se hace luego en Santa Clara y también se hace otro acto en la iglesia, en ese mes de marzo. Aquí se hace normalmente el 3 de marzo, que es cuando ocurrió la tormenta. El 3 de marzo fue la tormenta. Los barcos llegaron bastante. El 15 de marzo, ¿no? Sí, ¿vale? Entonces, fue cuando llegaron a la zona. Colón fue y se paró en Lisboa. No paró, los Reyes Católicos le cayó como un tiro. Porque comunicó primero al rey de Portugal lo que había descubierto. Eso a los Reyes Católicos. Luego está el personaje onubense más importante de la historia es Alonso Sánchez de Huelva, que no existió, obviamente. ¿Por qué no existió Alonso Sánchez de Huelva? Sí existió un marinero anónimo. Yo tengo una teoría sobre eso, sobre Colón y por qué Colón se metió en esto. Que fue desde mis investigaciones, esto lo he dedicado yo mucho tiempo, pero todavía, que fue en 1476,
Colón estaba navegando por el Cabo San Vicente, más o menos por navegar, y tuvo una pelea de barcos y se hundió su barco. Y en ese mismo año volvía un barco de América con gente de Huelva, que había hecho allí. Cuando Colón llegó a América, en todas las islas lo acogían como dioses. Pero cuando llegaron a 2 islas en concreto, los vieron venir los indios y se fueron todos para arriba. No querían ni verlo, en 2 islas en concreto. En esas 2 islas había niños blancos de unos 14 o 16 años, entre 14 y 16 años. Bueno, haciendo cálculos creemos que... Entonces, pero lo cierto es que alguien, los de Huelva ya habíamos estado ahí. A lo que voy. Que resulta que en ese proceso, digamos, el proceso descubridor, digamos que nosotros ya habíamos tenido allí eso, pero los reyes católicos se cabrían con Colón. Y entonces se inventan los abogados del Estado de la época, se inventan un personaje que es Alonso Sánchez de Huelva. Y los reyes dijeron: tú firmamos contigo en las capitulaciones de Santa Fe que te íbamos a dar el 10% de lo que el contrario, pues no te lo vamos a dar. De hecho, Colón murió pobre. No te lo vamos a dar porque tú nos has engañado. Porque ponías allí que ya había descubierto esta tierra y a nosotros ya la había descubierto Alonso Sánchez de Huelva, que la había descubierto en nuestro nombre bastante antes. Entonces se llevaron 200 años los reyes, la justicia lenta, 200 años duraron los reyes colombianos. 200 años. Y al final le dieron la razón al Estado, digamos, ¿no? Entonces Colón se quedó sin nada. Pero, como veis, en los libros de Huelva, los libros que se habla sobre Huelva, a lo largo de la historia, el personaje que más se habla en el siglo XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, más que Colón, era Alonso Sánchez de Huelva, era el verdadero descubridor de América. Colón empieza a hablarse cuando Washington Irving viene. Vino aquí a Palo y el descubridor del descubrimiento fue Washington Irving. Le llamamos el descubridor del descubrimiento. Entonces ya Colón empieza a ser otra vez un personaje, pero el personaje realmente importante era Alonso Sánchez de Huelva, que era el que decía el reino español que había sido el descubridor de América. Entonces, bueno, pues tenemos esta historia del voto colombino, que es tan bonita, como digo, y que es tan solemne, y que yo creo que es una de las cosas que nos une a la sociedad colombina y a la hermandad de la cinta. También tenemos otros muchos barcos. Ahí tenéis una foto, esta foto real del barco, del buque Galatea. El buque Galatea era un buque que tuvo mucha vicisitud a lo largo de su historia, pero realmente fue un buque escuela de la Armada Española, el de maniobra, muy importante, un barco precioso. Este tuvo un ciclón enorme y 2 marineros que iban allí, que eran de Huelva, uno que iba arriba y otro que iba a la sala de máquinas, los dos se invocaron a la Virgen de la Cinta y el barco se salvó, y desde entonces pues ese barco se convirtió en uno de los que trajo de los primeros votos que tenemos aquí muchos de marineros. Y una historia muy bonita, no voy a entrar mucho porque si no perdemos mucho tiempo, pero bueno, digamos que el barco era incapaz de proponer una tormenta, por el mismo sitio parecido a la del voto colombino. En este caso ellos iban desde Punta Delgada, es decir, desde las Azores, iban hasta Canarias. Entonces, ahí les cogió esa mala mar, que el barco no era capaz de darse la vuelta y por lo tanto iba se parece mucho, sí, se parece mucho. Pero es diferente, este es de maniobra, el de Sebastián el palo tiene 4 palos y este tenía 2, me parece. Pero es muy, muy bonito, muy bonito. Este barco es real, vamos a ver. Igual que han salido muchos barcos. Antes decía yo, ¿por qué no hay tantas vocaciones de la Virgen de la Cinta en América cuando los de Huelva hemos estado allí? Incluso ya en el primer viaje ya Colón digamos, decide encomendarse a la Virgen de la Cinta. Pues de otras cosas porque hay quien dice que es porque no la habíamos investigado, y lo cual tiene razón. En Huelva tenemos a Antonio Sánchez de Mora, que es el hijo de Antonio Sánchez Pajares, que muchos conocéis. Él es el director del Archivo de India en Sevilla. Y él es el que ha investigado la tradición de la Virgen de la Cinta en el Archivo de India. He encontrado muchísimas cosas, curiosamente. Ahí tenemos una ristra de barcos, fijaros los años que ponéis, una ristra de barcos que se llamaron Nuestra Señora de la Cinta y que no los teníamos controlados. Lo que no tenemos son muchas vocaciones, repito, porque los de Huelva normalmente éramos marineros, no íbamos a conquistar ni íbamos a quedarnos, sino íbamos bien salvo Gonzalo Guerrero, que para los mexicanos es el personaje europeo más importante que nació en Huelva, la provincia de Huelva, era el de Palo. Gonzalo Guerrero era el marido de la hija del rey, digamos, maya más importante,
y él luchó contra los españoles y es el padre del mestizaje. Todo México entero está lleno de colegios que se llaman González Guerrero, de no sé, Huelva no tenemos ni una calle, pero ellos lo consideran como el personaje más importante europeo allí, ¿no? Que era de Huelva también, como digo, de la provincia de Huelva. Entonces, pero los de Huelva no fuimos también está González de Terrero, que en el siglo XVIII era el personaje más rico del mundo, que era de Almonacé, de Cortejana, perdón. Pero realmente los de Huelva no tuvimos una como otras partes de España que mandaban a gente. Entonces hace poco hice yo una relación de todos los nombres de los pueblos de Huelva que están en América y en Estados Unidos, en América del Norte. Curioso, ¿eh? He hecho una relación bastante larga. Hay muchísimo, hay muchas calles también. Hace poco le mandé yo al ayuntamiento de Houston, le mandé una carta porque aquí tenemos otra plaza Houston, estamos hermanados con Houston por esto de los cohetes y el descubrimiento, somos ciudades, y en Houston no hay una calle que se llame Huelva, ni una plaza, ni una. Le mandé una carta al alcalde y a la jefa de gabinete. A ver qué pasa aquí, que nosotros hemos cumplido esto es del año 60, tenía medio siglo, ¿eh? Bueno, pues como digo, existen muchos barcos que se han llamado así, y también es muy famoso los galeones los galeones de que iban a Filipinas. Entonces los de Manila, el famoso galeón de Manila, hubo varios que se llamaron Virgen de la Cinta. Virgen de la Cinta. Y ahí tenemos un poco pues, ese galeón que normalmente hacía el viaje por el Pacífico desde Panamá hacia aquel lado, y que se llamaron como nuestra patrona. Vamos a hacerle un sonetito a los galeones, venga, ya que estamos. Así vamos alternando una cosa con otra. Surcan los mares naves centenarias, galeones fieles que tu nombre invoca. La espuma canta y las tormentas chocan, con tu mirada vence a olas contrarias. En la ciclónica noche tus plegarias salvan al Galatea, y voces tocan campanas de votos que colocan los marineros en tus luminarias. Patrona audaz de rutas infinitas, tu cinta guía al nauta en la borrasca, faro inmortal que al corazón suscita. Huelva te aclama como el cielo rasca, y el mar se rinde a tus virtudes benditas, reina del puerto, tanta falta. Bueno, nada, pues así un poquito por dedicarla a estas naves que llevan el nombre de la cinta. Luego tenemos las bulas pontificias, que ya no las voy a pasar porque ya llevan mucho tiempo. Las bulas pontificias lo que nos muestran es cómo la devoción de la Virgen de la Cinta pues, fue calando incluso en la más alta, digamos, esas bulas lo que hacían era pues, mostrar determinadas cosas que sucedían aquí, fundamentalmente en el santuario. Entonces, pues desde 1516, en el que León X ya hace la primera bula, digamos que en la que se comunica, las bulas están localizadas, afortunadamente. Hay otra bula que no, pero la mayoría sí. Entonces, donde un familiar del Papa, en este caso, que le digo Andrés, pues digamos que pide esa retribución y se le dice que hay una serie de ermitas vacantes donde puede ejercer su rectoría, llamémosle, ¿no? Entonces, se habla de Santa María de la Cinta, Santa María del Viso, etcétera, etcétera, y la de Saltés, mirad qué bonito. Santa María de Saltés. Huelva existía una que se llamaba Santa María de Saltés, que esa la hemos... Se perdió. Saltés era muy importante, pero eso la perdimos. Eso deberíamos de recuperar. Tiene que ver con la Saltés de... Sí, claro. Sí, era ahí. Claro, un poblado. Era de ahí. Entonces, bueno, pues, más que importante, más que Huelva era Saltés. Saltés vivían 11.000 personas, cuando Huelva vivía en 3.000. O sea, Saltés era mucho más importante que Huelva. Como Saltés nació Albacri, la familia del escritor árabe más importante de la historia. Y en el mundo ha habido 4 grandes escritores que son los más importantes de la historia. Son Shakespeare para el inglés, Cervantes para el español, Ibn Hassan para el árabe y Confucio para los idiomas asiáticos. Los 3 primeros se han vinculado con Huelva, ¿no? Shakespeare escribió mucho sobre el vino de Lepe, de hecho su padre se dedicaba al vino de Lepe. Shakespeare hablaba mucho y bebía mucho vino de Lepe, literalmente, tiene sus leyendas. Cervantes estuvo muchas veces en Huelva, de hecho lo metieron en la cárcel porque engañó a los agricultores onubenses. Y de Cervantes teníamos un montón de Cervantes
teníamos en todos los pueblos del condado, teníamos un montón de firmas de documentos en los archivos. De hecho, alguien llegó y los catalogó todos. Pero en los años 50 vino un investigador, un señor, a consultar los archivos sin decir a qué y los robó todos menos uno. O sea, no tenemos la firma de Cervantes nada más que en un documento. Los demás están cortadas todas. O sea, digo, fijaros cómo hemos sido en alguna época nuestra. Entonces, bueno, eso pasó. Entonces, Ibn Hassan era de una familia de Huelva, murió aquí en Huelva, la biblioteca de la Universidad de Huelva se llama Ibn Hassan y es el escritor del Collar de la Paloma, el escritor árabe más importante que ha habido en toda la historia. Y murió aquí en Huelva, muy cerca de aquí. Murió aquí no sabemos exactamente porque era un árabe, pero realmente que era un escritor que era de aquí, que los árabes no... Los musulmanes llegaron 17.000 a la península ibérica, aquí había varios millones. Entonces los de aquí nos convirtieron, digamos, obligatoriamente en musulmanes y luego volvimos a ver al cristianismo. Pero realmente no eran onubenses como otros más, o albaques. Esto era de Saltés, fundamentalmente albaques. El gran geógrafo de la gran geografía, que es gente muy importante que nació o vivió en Huelva o murió en Huelva, albaque que nació en Huelva, es el geógrafo más que le puso los nombres a casi todos los... Si entráis en la página web de Dubái, por ejemplo, que es una ciudad de Dubái, que es una de las más importantes del mundo, si entráis en la página web dirá, esto se lo mandamos nosotros para que lo pusieran, pero no lo sabíamos. El nombre se lo puso uno de Huelva, que se llamaba Albaque, no broma. El nombre de Dubái se lo puso uno que vivía y vivió aquí. Era un personaje muy, muy importante. En los americanos en la Luna hay un cráter que se llama Albaque, porque lo consideraban el mejor geógrafo que hubo en el mundo. Que era un tío de Huelva, que no salió de por aquí, de Andalucía, ¿no? Pero era un buen. A lo que voy, que la Virgen de Saltés, que es una vocación que, bueno, que ha quedado ahí y se cita en varias bulas, no solamente en esa. Después tenemos algunas bulas del propio Papa León X, donde, en fin, normalmente la mayoría de las bulas lo que vienen a decir es que aquí en el seminario tiene que haber un rector. En los últimos 500 años no ha dejado de haber un rector, porque siempre había una bula que lo autorizaba o lo imponía. Entonces, bueno, pues, y luego tenemos las bulas recientes, la de 1964, de San Pablo VI, que proclamó a la Virgen de la Cinta, digamos, patrona principal de la provincia de Huelva, a pesar de que la Virgen de la Cinta ya es patrona de Huelva desde el siglo XVI, pero bueno, que es una vocación antiquísima. Finalmente la bula de San Juan Pablo. Cuando un papa hace una bula sobre la Virgen, termina santo. Es una casualidad. En 1992 emitió una bula y luego en el 93 tuvimos la suerte de que ahora tengo una foto por aquí, de que pudiera rezar junto a ella. Tenemos las rogativas, que es algo que también tiene muchas leyendas a lo largo de la historia. Ya no nos vamos a parar mucho, pero rogativas, siempre hemos estado haciendo rogativas a la Virgen de la Cinta, a lo largo de los últimos 500 años. Siempre. Para que llueva, para que no llueva. Para que llueva, para que deje de llover. Para que los marineros, fundamentalmente con la peste. Entonces, pero no hay que irse muy lejos. Aquí lo tengo puesto, en el 2023, algunos de los presentes... Estuvimos en la rogativa. En una rogativa que pidió, esto de hace 2 años, que pidió tanto la conferencia episcopal como don Santiago, pidió que sacáramos a la Virgen para que lloviera. Bueno, al final a veces tiene efecto un poco retardado, pero llovió a los pocos días. Cayó además una tromba como hoy. Además, esto fue en una época complicada, porque esto fue sobre abril y llovió en mayo, una cosa así, que fue una cosa muy especial. Sí. Entonces, peticiones de estas, sobre todo relacionadas con la peste, ha habido muchas, fundamentalmente en el siglo XIX. Entonces, bueno, pues la Virgen siempre está con nosotros, ¿no? Eso es muy importante. Yo le tengo un soneto a la rogativa. Corona de oro ciñe tu frente pura, clamor de Huelva en júbilo sonoro, rogativa fiel, súplica y decoro, que al cielo elevan tu inventar ternura. Granada en mano, cinta que asegura la fe que brota como eterno coro. Y el pueblo entero, humilde y sin tesoro, te nombra madre en toda su ventura. Salus informarum, luz que no se apaga. En lluvia y peste tu poder consuela, y el sol del conquero tu bondad desplaga. Así tu nombre en cada voz revela, que vuelva entera en tu milagro braga, Virgen bendita,
eterna centinela. La Virgen siempre nos ha protegido, siempre. Solo informarnos. Ese deseo de que te cure las enfermedades, salud para los enfermos, es lo que significa. Entonces, bueno, pues la Virgen luego tiene cosas con el recreativo, que bueno, aquí he puesto el recreativo, mi buen amigo Antonio Lao, con el que yo trabajo muchas cosas, estamos siempre haciendo cosas juntas, pues el recreativo también tiene muchas, aquí al lado, aquí arriba tenemos La campana. Tenemos una campana, afortunadamente, que escuchamos y que muestra que el recreativo fue en primera, no en cuarta división como ahora. El año que no vinieron descendimos. El año que no vinieron a hacer. Hubo un año que no vinieron y se defendió. Claro, la cosa está muy clara. Entonces, bueno, pues ahí el club realmente, yo creo que esta es la foto de este año precisamente. El club, digamos que tiene una vinculación especial con su Virgen. Cuando estaba don Antonio Bueno, don Antonio el Bueno, ¿por qué decirlo? Don Antonio Bueno me dio a mí la primera comunión. Y yo era un niño, y a él le decían don Antonio Bueno, pero los niños entendíamos don Antonio el Bueno. Esto lo juro, porque pensábamos que era muy bueno. Que luego los de las hermandades, que tienen muy mala. Eso le llamaban don Antonio el Regular. Pero don Antonio el Bueno, del cual yo me honro de haber sido su amigo, muy amigo. Don Antonio el Bueno iba a todos los partidos recreativos y rezaba en el vestuario antes del partido porque decía que si no rega es que iba a ser desarrollado, pero con una devoción tremenda, don Antonio. Don Pedro Bueno. Sí. O don Antonio el Bueno, que yo le decía desde pequeño, o yo lo creía. Y aquí tenemos la historia, ahora ya la última, porque si no la de la batalla de Fallujah, que todos conocéis, me imagino. Está muy interesante, porque yo esto no lo conocía, pero yo soy muy amigo del que ahora es el segundo del ejército de España, que además ha venido aquí a la cinta muchas veces, que es Alejandro Escames, el teniente general, este es el GEMAF, el segundo GEMAF. O sea, Alejandro fue el que me dijo, oye, mira, estamos investigando una medallita que la Hermandad de la Cinta se ha puesto en contacto con la Hermandad de la Cinta y es curioso porque es una historia muy bonita, yo no sé qué, la que tú la cuentes, le digo, total, que hicimos un programa sobre esta medalla y que no sé si este hombre ha venido ya aquí o qué pasó, deberíamos de traerlo, invitarlo por lo menos. Se le... Creo que estamos con la calle El Cabo. Pero tú dices el GEMAP. No, el GEMAP viene aquí un montón de veces. Tú dices... El GEMAP está bueno casi todos los días. Yo me refiero... A este hombre se la... Al mayor Paul Cottrell. Se le mandaron varias cartas, en una parecía en un correo, parecía que iba incluso a mandarla, pero después no ha vuelto a contestar. Bueno, pues una cuestión de si podemos, pues a ver si ahí lo que apareció fue que en la batalla de Fallujah él estaba para los que no conozcan la historia, él estaba con su grupo, en un nombre de las fuerzas especiales, además de los más experimentados que tiene el ejército americano, y de las fuerzas aerotransportadas, y le estaban dando por todos lados, los tenían rodeados. Y la casualidad, cuando ya creían que iban a morir, él se encontró donde estaba, que era un edificio destruido, se encontró una medallita que no sabía lo que era. Y se la guardó. Y dijo, a ver si la medalla me da suerte. Y efectivamente se salvaron. Y ya desde entonces, en todas las operaciones, la medalla esta estaba en Irak, en Afganistán y en otros sitios, porque realmente le ha dado mucha suerte. Buscando la imagen, encontró que era la medalla de la que se hizo conmemorativa de la coronación canónica. Entonces, bueno, pues esa medalla es la que él tiene y la sigue, digamos, en su casa, la tiene en un sitio muy especial. Y yo le pregunté a Alejandro, digo, Alejandro, vamos a ver en Fallujah, vamos a ver quién llevó esa medalla allí. Pues el ejército español no ha estado nunca cerca de Fallujah. Ni ninguna ONG de Huelva ha estado allí trabajando. Es decir, curioso que no hemos encontrado, yo lo he buscado, es decir, Alejandro cogió y dice, venga, vamos a ver todas las misiones que hemos tenido en Irak y vamos a ver si hemos estado cerca de Fallujah, qué división ha estado y si había uno de Huelva. Pues no lo había. Vale. Entonces eso apareció allí porque aquí nadie no lo sabemos. No lo sabemos, es una historia todavía mejor no saberlo, es mucho más bonito que no saberlo. Es mucho más bonito que no saberlo, ¿no? Pero bueno, es una historia muy bonita. Bueno, y el Papa, pues como aquí tenemos esta imagen de esa foto de ahí, que lo que he hecho ha sido simplemente indicar que la Virgen pues ha tenido siempre
una vocación y una relación tanto con la parte de la iglesia de arriba como con el pueblo. Igual que se hace la procesión, tenemos el acierto de hacer una procesión solemne y una procesión del pueblo, ¿no? Realmente eso es lo bonito de que la Virgen de la Cinta, ya digo, yo cuando tenía un año ya venía casi en el hombro de mi padre, ya venía aquí al santuario que vivíamos allá abajo, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que para nosotros es muy importante. Así que, bueno, pues hemos hecho un recorrido lo más apresurado posible, pero bueno, que yo creo que ha podido ser interesante. Muy interesante.